Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con todo el corazón desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos. Bueno, aquí estamos muy agradecidos con ustedes que están en sintonía a través del internet, a través igualmente de las emisoras de Colmundo a lo largo y ancho de Colombia. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo a nuestro WhatsApp 311-364-5093. Cuéntenos desde dónde nos escuchan. Igualmente los que escuchan allí el programa por Facebook y por YouTube, coloquen allí sus comentarios en el chat y denle like, ahí un me gusta al Facebook, al YouTube de nuestro programa AM/PM. Bueno, les invito para que vamos a nuestra primera sección del programa. Hoy tenemos Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestra vida con Yolanda Salazar. En AM/PM, Manejando tu vida. Así es, queridos oyentes, hoy tenemos un pequeño cambio en el orden de las secciones de nuestro programa, pero no deja de ser nuestro programa AM/PM. Y aquí, en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, tenemos que recordar todos los días de nuestra vida aquello que nos enseña el manual de vida. Porque cuando ustedes y yo tenemos la perspectiva de Dios, pues podemos entonces vencer aquellas creencias limitantes de cada uno de nosotros. No olvidemos, queridos oyentes, que todos nosotros fuimos diseñados por Dios con el propósito de salir airosos y airosas frente a las dificultades. Recordemos, queridos oyentes, que si algo hemos hablado en nuestro programa de AM/PM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, es que las dificultades, queridos oyentes, son propias de la vida, no son un castigo de Dios, son propias de la vida, son desafíos a los cuales ustedes y yo debemos aprender a asumir y sobre todo de los que vamos a tener que aprender para seguir avanzando y que nuestros caminos no se detengan. Por eso, frente a las dificultades, queridos oyentes, el desafío que tenemos es de conquistar nuestros sueños para podernos proyectar más allá de todas las creencias limitantes, ¿sí? De tal manera que cada uno de nosotros, en lugar de sucumbir ante los obstáculos, pues podamos elevarnos por encima de estos. Entonces, queridos oyentes, que las dificultades nos permitan encumbrarnos a las alturas y no que las dificultades sean las piedras en el camino que nos obstaculizan nuestro paso y nos detienen. El problema es que cuando nos detienen en medio del dolor, de la tristeza, de la amargura, de la desesperanza y por supuesto de la misma frustración. Por eso, cuando ustedes y yo nos visualizamos según la óptica de Dios, no la nuestra, porque la nuestra siempre nos dice que somos incapaces, que somos insuficientes, que no somos lo verdaderamente tenaces para llevar a cabo esa tarea, o no somos lo suficientemente calificados, o no estamos lo suficientemente calificados. Porque la batalla más grande, queridos oyentes, se da al interior de nuestras propias vidas. Es más difícil lidiar con lo que pensamos y con lo que sentimos que con lo que otros realmente están diciendo de nosotros. De hecho, está confirmado que nos afecta más lo que pensamos de nosotros mismos que el concepto equivocado que los demás puedan tener de nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a visualizarnos
según la óptica de Dios. Y para aprender, queridos oyentes, a visualizarnos, pues en la medida en que lo hacemos, también estamos aprendiendo a aceptarnos a nosotros mismos. Estamos aprendiendo a vernos y sobre todo, queridos oyentes, estamos aprendiendo a valorarnos desde el punto de vista de Dios. Porque para Dios, ustedes y yo somos especial tesoro. Para Dios, ustedes y yo somos la niña de sus ojos. Para Dios, ustedes y yo somos sus hijos amados, queridos oyentes. Quizás para nosotros mismos somos los desechados, los ineptos, los incapaces, pero para Dios somos tesoros en sus manos, vasijas moldeables en sus manos, queridos oyentes. Por eso necesitamos visualizarnos bajo la óptica de Dios para que podamos aprender entonces a aceptarnos, a vernos y sobre todo a valorarnos desde el punto de vista de Dios y de lo que Él mismo, queridos oyentes, nos ha declarado en su palabra. Sí, porque Él no lo ha dicho, no es invento de hombres, está en su palabra y Él nos ha dicho respecto a lo que nosotros somos para Él en Cristo Jesús. Y para Dios somos sus hijos, para Dios somos sus hijas y para Dios ustedes y yo aprendemos con Él, por Él y para Él. Y con Él, queridos oyentes, aprendemos a vernos como ese tesoro en Él. Y lo que dice el manual de vida es que Dios se complace en nosotros. Y por eso nos enseña el manual de vida en Malaquías capítulo 3, versículo 17, algo muy especial. Y nos dice Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así que, queridos oyentes, ¿cómo nos ve Dios? Él nos lo dice en Malaquías 3:17. Primero nos dice que nosotros somos para Él, para Dios, su especial tesoro. Y así nos dice, y serán para mí especial tesoro. Queridos oyentes, y el tesoro, pues sabemos ustedes y yo que tiene valor por aquel que lo aprecia. Entonces, por ejemplo, el tesoro no solamente estamos hablando de oro, de bronce, de plata, de piedras preciosas, sino que, por ejemplo, un bien preciado para usted es su tesoro. ¿Por qué es su tesoro? Porque usted lo ama especialmente. Entonces, cuando el manual de vida nos dice que ustedes y yo somos para Dios su especial tesoro, es porque Él nos ama de una manera especial, de una manera única, de una manera particular, de una manera sincera, queridos oyentes. Nadie, absolutamente nadie nos va a amar ni nos ha amado como Dios lo ha hecho. Y así dice su palabra, así dice el Señor de los ejércitos, que dice que yo soy para Él su especial tesoro. Y entonces compara ese tesoro, ese amor de Dios hacia nosotros, con el amor de un padre hacia su hijo. Y por eso Malaquías 3:17 dice, de una manera especial, ha dicho el Señor de los ejércitos, el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces somos especial tesoro para Dios porque Él nos ve a ustedes y a mí como un padre ve a su hijo. Ustedes y yo sabemos que si algo amamos en nuestra vida es a nuestros hijos, aun cuando estos se equivocan, cuando tienen desaciertos en la vida y hasta lastiman nuestro corazón de padres, ellos siguen siendo hijos. Un hijo nunca dejará de ser un hijo, como usted y yo nunca dejaremos de ser padres, nunca dejaremos de ser madres. Entonces, el amor por un hijo es un amor muy especial, es un amor que sabemos ustedes y yo, es un amor grande, quizás un amor a veces incomprendido, poco valorado,
a veces hasta poco correspondido. Pero aquí no se habla de si es valorado, si es correspondido, sino el sentimiento como tal. Entonces, queridos oyentes, nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Y somos para Él, dice Él, para mí especial tesoro. Todos los días de nuestra vida, queridos oyentes, ustedes y yo, debiéramos hablar con Dios y decirle que hoy, en esta mañana al despertar y en nuestro anochecer, que Él siempre nos dé la oportunidad y el privilegio de vernos como Él nos ve, que queremos vernos como hijos, pero no como el hijo necio, no como el hijo torpe, no como el hijo que lastima, sino como el hijo que dice la palabra de Dios que le sirve, el hijo que le ama, el hijo que le honra, el hijo que le obedece, el hijo que sigue la instrucción, el hijo, sí, ese que es un especial tesoro para su Padre. Así debiéramos orar cada mañana al despertar y en cada anochecer, queridos oyentes, para que veamos el respaldo de Dios en medio de nuestra vida. Porque cuando ustedes y yo aprendemos a vernos así, como el especial tesoro y como sus hijos, como hijos amados, como hijas amadas por Dios, vamos entonces a dejar atrás esas palabras escuchadas que quizás nos marcaron en el pasado, o esas palabras que dejaron en el alma y en el corazón grandes frustraciones para ustedes y para mí. Esas palabras que marcaron, ¿sí? Y que limitaron nuestro pensamiento, que limitaron nuestros sentimientos y aún que limitaron hasta nuestra voluntad. La única manera, queridos oyentes, de poder librarnos de las palabras escuchadas que marcaron el pasado es cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, como la niña de sus ojos, como el especial tesoro y como hijos e hijas de Dios, queridos oyentes. Y cuando nosotros nos vemos así, pues entonces aprendemos a disfrutar de la protección de Dios y sobre todo aprendemos a confiar en su protección. Queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, recordemos que aunque las circunstancias que rodean nuestra vida quizás no sean del todo las más agradables, debemos estar seguros siempre de la protección y del cuidado de Dios en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, el manual de vida nos enseña a través de la vida de Job. Recordemos que Job fue un hombre que experimentó momentos seguramente de alegría, momentos de riqueza, de bienestar. Pero así como experimentó esos momentos, también hubo momentos en los que Job perdió su salud, Job perdió su riqueza, perdió a sus hijos, conservó su esposa, pero su esposa en el momento de más aflicción tampoco fue de gran ayuda para Job, porque como esposa usó una de las palabras para mí más impactantes que una esposa le puede decir a un esposo, o sea, reniega delante de tu Dios, maldícelo y muérete. Esas fueron las palabras de la mujer que lo acompañó en la riqueza, pero que no valoraba aún en medio de la tristeza. Y queridos oyentes, una de las cosas que tenemos que aprender como grandes lecciones de nuestra vida es a mantener la integridad que mantuvo Job, porque la respuesta de Job frente a la necedad de su esposa, ¿cuál fue? El Dios que dio es el Dios que quitó. O sea, amamos al Dios que da, pero odiamos al Dios que quita, cuando es el mismo Dios. Entonces, podemos ver que Job, aún en medio de las situaciones y de las circunstancias más adversas de su vida, porque quizás estaba en el momento más doloroso en donde podía encontrarse Job, Job mantuvo su integridad, mantuvo su amor delante de Dios. Y por eso nos dice Job, capítulo 22, a partir del versículo 25 al versículo 27, algo muy especial, y lo declaró precisamente Job. Y es la respuesta que Job le da a su amigo Elifaz, que le cuestionaba su estado de riqueza, de enfermedad, su estado emocional, como si Job tuviera una gran maldad. Pero en realidad ese amigo no era tan amigo.
Por el contrario, causaba más aflicción a la vida de Job. Si no hubiese sido más adelante por la oración de Job delante de Dios por sus amigos, el manual de vida dice que sus amigos hubiesen perecido, le dijo Dios, porque no hablaron en nombre de Dios, hablaron según lo que ellos pensaron. Y queridos oyentes, si de algo ustedes y yo nos tenemos que cuidar, es de hablar lo que pensamos. No, cuando uno le va a hablar a una persona que está en aflicción, que está en tristeza, no le hable lo que usted piensa, hable lo que Dios dice, y entonces será de alivio y de descanso al corazón del otro. Si no, lo que va a hacer es traerle más carga y más dolor. Y como dice el manual de vida, cargas y dolores innecesarias. Por eso Job, capítulo 22, ante la respuesta de lo que el amigo le había dicho Elifaz a Job, Job le respondió, y dice el manual de vida, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Queridos oyentes, qué maravilloso lo que Job responde, y responde de una manera tan especial aún en el versículo 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo de oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, queridos oyentes, en medio de las dificultades? Volvernos en amistad con Él. Y lo más especial en el manual de vida, no dice que se vuelva mañana o que se vuelva en amistad con Él cuando pueda o cuando esté triste. El manual de vida dice ahora, en este instante, hoy cuando lo podemos hacer, queridos oyentes, volvamos en amistad con Dios. Porque cuando volvemos en amistad con Dios, vamos a tener paz y por ello nos vendrá bien, dice el manual de vida. Entonces yo debo tener la confianza en el Dios Todopoderoso aún en medio de mi aflicción, y eso nos lo enseña Job. Job no estaba viviendo una aflicción pequeña, era una aflicción a todo nivel y en todas las áreas de su vida. Pero ¿qué terminó diciendo Job? Que Dios, el Dios Todopoderoso, peleaba por él, y que el Dios Todopoderoso era su escudo y el Dios Todopoderoso era su protección. ¿Y qué hizo Job? Job sabía que él colocaría muro de fuego alrededor de él y que nada ni nadie lo podría tocar. Y fue lo que Dios dijo precisamente al adversario. No puedes tocarle los bienes, puedes tocar su familia, pero su vida no la tocas porque su vida me pertenece a mí. Queridos oyentes, qué maravilloso es poder entender el libro de Job en las enseñanzas de cada uno que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque Job termina reconociendo que el único que lo puede proteger y que puede colocar un muro de fuego alrededor de él, pues es Dios, y que si es Dios el que lo cuida, el que lo protege y el que lo defiende, pues no hay nada que temer, porque si Dios no lo permite, nada ni nadie nos puede tocar, y no lo hace, nada ni nadie nos puede tocar, porque Dios nos ama como a la niña de sus ojos. Y por eso el manual de vida nos enseña en Zacarías algo muy especial, y nos recuerda a ustedes y a mí que Dios es nuestra defensa, Él es nuestro escudo protector, Él es todo lo que ustedes y yo necesitamos, queridos oyentes. Y por eso, cuando vamos al manual de vida, cuando vamos a Zacarías capítulo 4, vemos grandes enseñanzas de parte de Dios para ustedes y para mí. ¿Y saben por qué? Porque el manual de vida es para cada uno de nosotros la esperanza, es la fe, es la victoria,
es la roca, es el escudo. Él es lo que ustedes y yo necesitamos para poder avanzar y seguir adelante en el llamamiento que tiene para cada uno de nosotros. Por eso Zacarías capítulo 2 versículo 8 nos enseña que solo en Él ustedes y yo vamos a vencer. ¿Y qué vamos a vencer? Vamos a vencer los temores, sí, los temores reales, los temores infundados, los temores de inseguridad, los temores que los mismos conflictos que tenemos pues se han arraigado en nuestra mente, en nuestro corazón. A veces, queridos oyentes, olvidamos que el Dios Todopoderoso está con nosotros y que el Dios Todopoderoso es el que nos da las herramientas necesarias para continuar y que el Dios Todopoderoso es el que nos protege. Pero ustedes y yo no nos aferramos a las promesas de Dios, que en Él podemos vencer, sino que más bien nos aferramos a todos esos sentimientos que nos han infundado inseguridades, a esos conflictos que se arraigaron en nuestra mente y que hoy no nos dejan avanzar. Entonces, cuando ustedes y yo estamos llenos de eso, no podemos estar llenos de Dios. Y cuando no estamos llenos de Dios, pues, queridos oyentes, empezamos a desconfiar de la protección de Dios y dejamos de vernos como Dios nos ve. Y cuando dejamos de vernos como Dios nos ve, entonces, queridos oyentes, vamos a matricularnos en la escuela de la amargura. Por eso no podemos olvidar que Dios sabe lo que quiere para nosotros y sobre todo, el Dios Todopoderoso está dispuesto, queridos oyentes, a protegernos. El Dios Todopoderoso está dispuesto a poner nuestras vidas bajo su sombra. El Dios Todopoderoso está dispuesto siempre a tomarnos en sus manos y a darnos la seguridad que solo su presencia, queridos oyentes, nos sabe dar. Pero así como necesitamos vernos como Dios nos ve, confiar en su protección, pues también, queridos oyentes, tenemos que aprender a dejar el pasado atrás. Porque si hay algo que nos llena de inseguridad, de miedo, que literalmente, queridos oyentes, mutila nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, es el pasado. Muchos hombres y mujeres se quedaron ahí, en el pasado, en el dolor del ayer, en la tristeza del ayer, en la frustración del ayer, en el abandono de ayer, pero fue el de ayer. Recordemos, queridos oyentes, que el ayer ya pasó y el mañana todavía se demora. Así que hoy es el día para vivir en paz con Dios, por Dios, para Dios y delante de Dios, queridos oyentes. Por eso, la invitación todos los días de nuestra vida es a recibir a Cristo en el corazón. Y eso, queridos oyentes, hace que aún las experiencias del pasado dejen de ocupar el lugar protagónico que hasta ahora ustedes y yo le hemos permitido al pasado tener en medio de nuestra vida. ¿Qué tal si en lugar de que sea el pasado el huésped protagónico de su vida sea Jesús, el Señor de la vida, el Señor de la paz, el Señor de la bondad, de la misericordia, el que le salva y le salva a usted de las heridas del pasado, le salva a usted del rencor del ayer? A mí me ha salvado y me sigue salvando todos los días de mi vida. Entonces es mucho mejor ocupar el corazón con la presencia de Dios a que el corazón esté inundado de pasado, queridos oyentes. Un corazón inundado de pasado no tiene la perspectiva adecuada de Dios para él. Entonces, todos los días de nuestra vida es necesario experimentar la presencia de Jesús en cada uno de nosotros, la presencia de nuestro Padre en medio de nuestro corazón, que nos enseña, sí, de una manera especial a vivir con Él y no de las glorias del pasado. Queridos oyentes, cuando ustedes y yo nos quedamos viviendo en las glorias del pasado, no vamos a avanzar. Hay muchos hombres y mujeres que se quedaron en el recuerdo cuando eran jóvenes. Pues amen hoy la adultez, amemos la vejez, amemos lo que somos hoy, porque a donde hemos llegado no ha sido gratis.
En medio de nuestra vida han habido luchas, han habido victorias, fracasos, alegrías, tristezas, derrotas. Todo ha sido un cúmulo de vivencias que hoy nos tienen aquí y nos quedan muchos años más por vivir. Pero, queridos oyentes, frente a la eternidad, la vida relativamente es muy corta. Por ejemplo, un ejercicio real para uno saber qué tan corta es la vida es cuántas navidades usted ha vivido hasta hoy. Personalmente, yo he vivido 51 navidades. Imagínense, queridos oyentes, 51 son poquitas. Sí, frente a una eternidad. ¿Cuántas navidades viví con mis hijos? Más o menos unas 20 navidades donde siempre estuvimos junticos. Ya después de las 20 navidades, a veces sí, a veces no, porque ya empezaron a irse de la casa, porque ya se casaron, ya el mayor se casó. Bueno, entonces ya hay cosas que se van a dejar de vivir, queridos oyentes, y a veces estamos tan sumergidos en el pasado que no valoramos la presencia de Dios en nuestra vida, en lo que hemos vivido y lo que nos queda, por supuesto, por vivir. Entonces, si algo tenemos que aprender es a no vivir de las glorias pasadas, sino a que cada día, dice su palabra, cada día trae su propio afán. Entonces, queridos oyentes, debemos siempre darle la gloria a Dios, sí, porque aún en medio de las dificultades y de las derrotas que hemos vivido, hoy podemos decir que están cubiertas por la sangre de Cristo Jesús, porque hasta de ellas aprendimos. Se aprende del dolor, se aprende de la tristeza, se aprende de una pérdida, se aprende. Siempre debemos estar en un continuo aprendizaje en nuestra vida. Sí, de tal manera, queridos oyentes, que ni las derrotas ni los éxitos puedan determinar cómo vamos a actuar en el presente. El día más importante que yo tengo para vivir es hoy. El ayer ya pasó y el mañana, como dijimos ahora, se demora. Entonces vivamos hoy, el ahora, este momento, vivámoslo bien, vivámoslo sin rencillas, sin enojos, sin pleitos. Seguramente hay cosas que van a molestar, por supuesto que sí, pero no se quede en una molestia eterna que le dura 20 años la molestia. Se molestó, lo resolvió y siguió. Pero hay gente que se molesta, se quedó, rumió y siguió cavando en medio de la molestia y en lugar de avanzar, se enterró en aquella molestia. Por ejemplo, queridos oyentes, ¿cuántos años lleva usted con una molestia guardada al interior de su alma, de su mente y de su corazón para que ahora en la oración le pida a Dios que lo saque de ahí? Así que, queridos oyentes, sí, que ni los fracasos ni las victorias pues determinen nuestro futuro, sino el presente, lo que estamos viviendo hoy. Sí, señores, es tiempo entonces de que ustedes y yo, los oyentes de AM/PM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, es hora, queridos oyentes, de soltar aquello que ha puesto peso sobre nuestra existencia. Es el momento de soltar la amargura, es el momento de soltar el odio, es el momento de soltar el resentimiento, es el momento de soltar el afán, es el momento de soltar la depresión, es el momento de soltar la soledad, es el momento de soltar el rencor, es el momento de soltar la falta de perdón, es el momento de soltar esa mala manera de vivir. Es el momento de soltar esa ira que guarda en su corazón. Es el momento de soltar el que sea tan contencioso. Una persona contenciosa, lo único que evidencia, nos enseñaba esta mañana el líder Jimmy en el programa que se transmite todos los días por el canal de YouTube en meditación, en teoterapia y meditación, que una persona que contiende constantemente es una persona que tiene amargura en su corazón. Es hora de soltar aún el ser tan jactanciosos, el estar con la lengua diciendo que tengo, que no tengo. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos, pero no hiera a otros con eso, queridos oyentes, y más hoy en día cuando la vida es una vida
de competencia, una vida de mostrar resultados, pero los resultados son una cosa y la vida son otra. Y sí, hay gente con muchos resultados, pero con vidas deshechas, vidas vueltas a pedazo. Muestran resultados de grandes logros, alcance de objetivos, pero son malas personas. Les cuesta dar un abrazo, no son empáticos con nadie. Entonces, queridos oyentes, los resultados son parte de nuestro trabajo, pero no se jacte de eso. Primero mire su vida y que su vida hable antes que los resultados, queridos oyentes. Por eso es hora de soltar. Es hora de soltar aquello que no nos deja avanzar. Es hora de soltar la desconfianza que tenemos aún delante de Dios. Es hora de soltar esa mala manera que usted tiene de verse a sí mismo, de verse incapaz, de verse incompetente, de verse inepto. Aún muchas veces uno escucha términos como de vernos como tontos, como bobos. A veces inclusive creemos que lo que pensamos son bobadas. Y en estos días le decía a alguien, no estás pensando en una bobada. Son tus sentimientos los que están en tu mente y en tu corazón. Y lo que piensas es valioso, porque en este momento estás atravesando un momento muy difícil y tienes que hacer tu duelo personal. Entonces, no es que pienses bobadas, es que hay mucho dolor en tu mente y en tu corazón, pero eso que piensas son tus sentimientos reales y debes llevarlos delante de Dios. A veces nosotros creemos que pensamos bobadas. Lo que usted piensa es lo que usted siente. Eso dice el manual de vida, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Y de la abundancia del corazón habla la boca, queridos oyentes. Entonces es el tiempo de soltar aquello que ha puesto peso a nuestra existencia. Es el momento, queridos oyentes, de dejar de cargar el lastre del pasado. Es el momento, queridos oyentes, de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice el Señor. Entonces ustedes y yo podemos dejar, sí, de cargar el lastre del pasado y ser hombres y mujeres nuevos, con una nueva vida en Él, con una nueva vida para Él, con una nueva vida por Él y por ende una nueva vida con los demás. Por eso, queridos oyentes, no olvidemos que no existe barrera, no existe límite para el hombre o la mujer que camina con Dios. Pues el hombre y la mujer que camina con Dios sabe quién va delante de él. Y él sabe que es Dios, o ella sabe que es Dios, quien va abriendo paso a cada uno de sus sueños y proyectos. Por eso, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, hoy es tiempo de renovar. Sí, hoy es el tiempo de renovar no solo nuestros esquemas del pasado, sino también que es el momento de renovar nuestros proyectos. Es el momento de replantear aquello que seguramente no hemos logrado hasta hoy. Es el momento, queridos oyentes, para no desistir en nuestros sueños y en nuestras esperanzas. Es el momento para que ustedes y yo creamos, sí, en que en Él todo lo podemos, queridos oyentes. Así que finalmente les invito a que finalicemos este maravilloso tiempo en un tiempo de oración, donde pongamos nuestras vidas delante de Él y aún pensemos en medio de su presencia acerca de la imagen que nosotros mismos tenemos acerca de nosotros. Y pidámosle a Dios que nos permita vivir bajo su verdad, bajo su óptica, bajo su protección y que nos permita vivir en el presente para asegurar nuestro futuro eterno delante de Él. Y aún en medio de la oración, pues pongamos aquellos aspectos de nuestra vida que sabemos que necesitan definitivamente cambiar. Sí, oremos para que
el Señor nos permita cambiar la manera de pensar y entonces cambiará la manera de vivir, queridos oyentes. Y cambiando nuestra manera de vivir, pues va a cambiar también nuestro entorno. Por eso les invito para que juntos oremos delante de Dios y le digamos a Él: amado Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Gracias porque hoy nos permites abrir la mente y el corazón. ¿Quién más que tú para cambiarnos, Señor, y cambiar la manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir? Solo tú, Señor, nos puedes enseñar a vernos como tú nos ves, a vernos como tu especial tesoro. Y el especial tesoro, Señor, es porque tú nos amas como nadie más lo hará. Por eso permítenos todos los días de nuestra vida, amado Dios, sentirnos amados, sentirnos protegidos, vernos amados por ti, vernos protegidos por ti, y de esa manera, oh Dios, poder actuar delante de los hombres. Digámosle al Señor en este día especial: Señor, permíteme verme como tu hija, como tu hijo, pero también permíteme verte todos los días de mi vida como el Padre, pero no como el Padre terrenal, porque el Padre terrenal se equivoca, el Padre terrenal puede fallar, pero el Padre celestial nunca abandona. El Padre celestial no falla, el Padre celestial no se cansa, el Padre celestial ama, prolonga su misericordia y su verdad sobre cada uno de nosotros. Permítenos ver al Padre celestial, Señor, al Padre que con amor eterno nos ha amado y ha prolongado su misericordia sobre nosotros, al Padre que me recuerda que es poderoso para pelear las grandes batallas por mí, que es escudo protector para mí, y al Padre poderoso que es escudo salvador para mí, al Padre que me guía, al Padre que me enseña, al Padre que toma mi mente y transforma mi manera de pensar, al Padre que puede ver mis emociones y cambia mi lamento en baile, al Padre todopoderoso que conoce a su Hijo como nadie más lo puede hacer, y el único Padre que puede sacar del lodo cenagoso, del lodo de la desesperación a un hijo y devolverle la vida y vida con esperanza. Por eso, Señor, permítenos siempre confiar en ti, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que salva, en el Dios Todopoderoso que alivia, en el Dios Todopoderoso que restituye, como restituiste a la vida de Job. Le devolviste a Job la riqueza, le devolviste a Job la salud, y le devolviste a Job sus hijos, y fueron mucho más. Y tu palabra dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Fue mucho más, Señor, lo que tú le devolviste a Job que lo que permitiste que las circunstancias le quitaran. Permíteme recordar todos los días de mi vida que eres el Padre que restituye, el Padre que sana, el Padre que alivia, el Padre que restaura, el Padre que permite dificultades, sí, para formar, para moldear y para modelar a un hijo. Pero tú no eres el Padre que destruye, no eres el Padre, Señor de los cielos, que se alegra con la aflicción del hijo. Por el contrario, eres el Padre que siempre envías sustento a quien te busca y te busca de corazón. Entonces, Señor, permítenos hoy rogarte que nos permitas vivir no en el pasado, sino en el hoy. Hoy está mi vida delante de ti. El ayer ya pasó. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar, oh Dios, lo que voy a vivir hoy delante de ti, Señor, sabiendo que tu mano poderosa y tu brazo extendido me ayudan, me sustentan y me guían. Por eso, permíteme vivir hoy en paz. Permíteme hoy ser una mujer, un hombre de paz, y ser un hombre y una mujer pacificadora, porque una cosa es ser de paz y otra cosa, Señor, es ser pacificador. Sí, por eso enséñanos a tener paz anterior, que es la paz con el pasado. Enséñanos a tener la paz posterior, que es la paz, Señor de los cielos, en mi vida.
y permíteme tener la paz exterior, que es la paz con todo lo que me rodea. Y entonces aprenderé a verme como tú me ves, y no habrán limitantes en mi vida, sino el Dios Todopoderoso que me acompaña y me ayuda eternamente y para siempre. Por eso, Padre, te pedimos pues una vez más que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos oyentes, qué maravilloso entonces. Hoy hemos cambiado un poquito el orden de nuestras secciones, pero ya viene Juan Carlos Gaviria en Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí señores, aquí estamos complementando los temas tan lindos que hayan escuchado. Bueno, aquí continuamos también con nuestro tema de Nutrientes para el alma, con lo que nos dice la palabra de vida, el manual de vida, en Job capítulo 14, versículos 7 al 9, que lo hemos estado desarrollando, estudiando, meditando en él durante todos estos días del programa. Pues bien, nos dice así: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Bien, estamos aquí entonces retomando todo lo que ya Dios nos ha hablado de la tierra, nos ha hablado de la raíz, la tierra que somos nosotros, como aquel barro en manos del alfarero, esa tierra que va siendo formada, esa tierra que también nos dice el manual de vida, luego lo veremos más adelante, que es lo más valioso, lo más precioso que hay es el barro, es la tierra, pues de allí salimos nosotros. Así nos dice el Señor. Él es nuestro alfarero, Él toma esa tierra, le da forma y hace una gran obra en nosotros. Hablábamos de la raíz como la raíz de todo, el fundamento de todo en la vida, y la raíz de todo es nuestro Señor Jesucristo. Él es la raíz, Él es el que sustenta todo el árbol, toda la vida, todo lo nuestro. Él es el que está allí establecido en aquella tierra, donde puede entonces esa raíz cumplir su propósito de generar vida a través del árbol, a través de cada uno de nosotros. Hablamos entonces de las hojas como aquellas partes fundamentales en el proceso de la vida para la producción del alimento que viene de la parte vegetal, el alimento que viene para nosotros, los hombres, como también para los animales, aquel alimento que viene de los vegetales, de las frutas, aquello que nos sustenta, que nos nutre nuestra parte fisiológica, nuestra vida. Las hojas que se encargan de producir el oxígeno que es sinónimo de vida para todos nosotros. Las flores que luego se traducen en aquellos frutos, y los frutos son los que Dios quiere que nosotros siempre manifestemos. Recordando a Juan capítulo 15, donde Jesús dice que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos y que pegaditos allí en la vid daremos siempre frutos permanentes, frutos abundantes, pero que separados de Él no podremos dar fruto, no podremos florecer, no podremos dar esas cosechas que el Padre, que es el labrador, espera de nosotros. Pero en medio de todo este proceso, desde la tierra hasta los frutos, pues está el agua. Y el agua viene a complementar toda esta gran obra en la vida, esta obra que se llama el renuevo. Por eso el agua es fundamental para reverdecer. Si no hay agua, pues todo para.
el ciclo se rompe, el ciclo no se cumple y el propósito de Dios entonces queda ahí a la espera. Por eso el agua viene a ser una parte fundamental en el reverdecer. Así nos dice el pasaje de Job capítulo 14, versículos 7 al 9. Al percibir el agua, reverdecerá y entonces hará copa como planta nueva. Es el percibir el agua lo que hace reverdecer. Si se envejeciere en la tierra la raíz del árbol y su tronco fuere muerto, pues para que pueda reverdecer, querido oyente de AMPM, necesita percibir del agua, elemento que siempre estará presente para que exista el crecimiento de un árbol y de nuestra vida. Claro que sí. Y para que haya esperanza de renacer, esperanza de que aquel árbol pueda renacer, sí señores, para que haya esperanza de revivir, para que haya esperanza de dar renuevos. Bueno, la esperanza está allí en el agua de vida, en la fuente de agua de vida que nos permite vivir esto tan hermoso todos los días de nuestra vida. Mis queridos oyentes de AMPM aquí en Colmundo, en la radio que te acerca, todos los días tenemos la esperanza. Ahí está listica para renacer, para revivir y para dar esos renuevos. Esas cosas que están allí guardadas en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros sentidos, de nuestro ser, y que, bueno, aún ni siquiera las hemos descubierto, pero están allí y pueden salir a la luz. Todo lo bueno, todo lo que Dios puso en nuestra genética, todo lo que Dios estableció para nosotros cuando nos escogió para Él, está ahí atesorado, esperando que el agua de vida lo toque para que entonces se produzca y se dé el proceso del renacer, el revivir y el dar renuevos. Salen a la luz todos aquellos talentos, todos aquellos dones, todos aquellos regalos que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, quiere decir que no todo lo que tenemos nosotros es malo. Hay cosas buenas y eso bueno debe renacer, eso bueno debe revivir, eso bueno debe renovarse y eso bueno es lo que viene de Dios, lo que el Señor coloca en nuestro espíritu y lo inyecta en nuestra alma y se manifiesta en nuestro cuerpo. Todo esto es, al percibir el agua, volvemos a tener esa esperanza. La tierra entonces necesita ser regada y enriquecida con agua, así como nosotros. Aquella que representa el río de Dios. El agua representa el río de Dios. El agua representa la vida, la esencia y la sustancia de nuestro Señor Jesucristo. Lo representa a Él como la única fuente de agua viva que me da vida y que hace de que en mi interior corran aguas como ríos. Esos ríos corran en mi interior como ríos de agua viva y que broten y que entonces salga de mí eso tan hermoso que Dios quiere que salga de mí y no aquello que tantas veces pues perturba nuestra vida y perturba la vida de las personas que están cerca de nosotros. El agua es vital, el agua que representa el río de Dios, el agua de su presencia, la de su espíritu, que representa no pocas ni tampoco estancadas, porque hay dos elementos, o son pocas las aguas, es muy poco lo que ha llegado, es muy poco el caudal, también hablaremos de esto, que es el caudal en el agua, es poco el caudal, es poca la fuerza que tiene y es poca la cantidad, como también
es poca su calidad, pues las aguas estancadas son aguas de mala calidad, son aguas putrefactas, son aguas contaminadas que se pueden llenar de bacterias, de virus, de hongos que contaminan y pueden matar aún las plantas y matar, por supuesto, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo lo que rodea nuestro vivir. Las aguas estancadas son aquellas aguas que no traen vida, sino tristeza, dolor y muerte, derrota. El agua de vida, el agua de Cristo, no es una agua estancada. La presencia de Dios es como afluente de muchas aguas, afluente, caudal, mire que todo esto va de la mano. Aguas vivas que pueden llenar esa tierra y regar y tocar las raíces. Es el agua que reverdece aquello que estaba seco y comienza de nuevo a producir la rica savia, el rico alimento que se trasloca o se traslada o se transporta por todos los vasos conductores de aquel gran árbol. Y en nosotros también se transporta, se trasloca el agua de Dios en nuestro ser integral, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Hay varias referencias en el manual de la vida que nos indican los efectos del agua que son para avivar, son para reverdecer y son para obtener los resultados de dar renuevos. Claro que sí, encontramos muchas referencias en Ezequiel capítulo 31, versículo 7, por ejemplo, como también en Ezequiel capítulo 19, versículo 10. Y en muchos otros textos para que allí ustedes puedan tomar nota de todo lo que Dios hace y nos enseña a través de su palabra con esto que se llaman las aguas, las fuentes de agua que traen para nosotros algo especial y maravilloso. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 31, versículo 7. Pues bien, dice, se hizo pues hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Todo se vuelve hermoso, todo recibe la grandeza, y dice aquí la palabra de Dios, con la extensión de sus ramas. Recuerde que nosotros somos las ramas, porque su raíz, que es Cristo, estaba junto a muchas aguas. Por eso Cristo es fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Qué maravilloso, ¿cierto? Lo que dice la palabra de Dios. También podemos mirar lo que nos dice el capítulo 19 de Ezequiel. Estamos allí en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 19, en el verso 10. Bueno, nos dice esto tan bonito. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Bueno, plantado junto a las aguas, y luego dice de las muchas aguas, plantado junto a las aguas, dando mucho fruto, plantado junto a las aguas, echando vástagos a causa de las muchas aguas. Habla de aquella mujer, de aquella madre que ha sido como una vid, y esos son ustedes, mis queridas damitas, para nosotros los hombres. Pero es porque el agua de Dios toca sus vidas y permite que de sus frutos pues nosotros recibamos todo su amor y todo lo que viene de Dios para nosotros en los diferentes estados de nuestra vida, cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando somos jóvenes, bueno, cuando ya somos adultos, y ahí vamos creciendo. Esto es lo lindo de lo que es experimentar la acción del agua en nuestras vidas, mis queridos oyentes de AM/PM. Bueno, el tiempo corrió raudo y veloz, queda pendiente la oración de este punto,
para el próximo programa. Por el momento, Padre, gracias por todo lo que haces con nosotros, por ser nuestra agua viva, porque tú sigues haciendo tu obra en cada uno de nosotros y de los nuestros. Oramos a ti en acción de gracias, en el nombre de Jesús, Padre, y en el Espíritu Santo. Amén. Familia bella, muchas gracias por su atención y por su compañía. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye. No olviden compartir el programa con sus amigos, familiares y compañeros.